Hola a todos. Si tú eres de los que estaba pensando en gastar cientos de dólares en una consulta con esta vidente, Su tienda en Los Ángeles donde recibe a sus clientes, a quienes les cobra $1000 la hora. en guardar comida para meses debido a alguna de sus predicciones catastróficas, Empiecen a guardar comida no para 3 días, no para una semana. Guarden comida para 3 meses. o en hacer alguna apuesta por una de sus predicciones deportivas, Apuesten. Apuéstenle a la América. deberías ver primero este video. Este blog de su página oficial, después de sus habituales predicciones catastrofistas, termina con un párrafo en el que se insinúa que nunca se ha equivocado en su vida. A continuación veremos que esa es una gigantesca mentira y que es una charlatana y catastrofista. Predijo 2 terremotos muy fuertes en Los Ángeles. Uno para finales del año pasado y otro para febrero de este año. Estén atentos a las fechas de publicación. Terremoto masivo en los Estados Unidos, en Los Ángeles para ser más específica, y a lo largo de California. El terremoto está a la vuelta de la esquina. Yo vi 2 eventos muy fuertes para Los Ángeles. Lo vi en mes y medio, menos de mes y medio para ser más específica. Y también vi algo a principios del año, enero, febrero son las fechas. Aquí habla más del de fin de año. Dice que no va a haber luz, que hay un terremoto a la vuelta de la esquina. Yo diría, de acuerdo a esto, no más tardar de mes y medio para California. Y va a haber violencia porque muestra que la gente empieza a alzar armas o a ponerse violenta a raíz del evento que pasa. El terremoto que está saliendo en la tirada dice que es uno muy grande y dice que puede ser de una magnitud muy fuerte. Alrededor de esas cartas salen el 8 y sale el 9. Un temblor muy fuerte en Guatemala para antes de que terminara el año. En Guatemala va a haber un temblor muy fuerte antes de fin de año. Entonces espero que ustedes que están en Guatemala pónganse a orar, miren a ver, hagan un plan, almacenen comida. Un tsunami por el área del Caribe y un volcán que explotaría y desataría una serie de terremotos a lo largo del continente. ¿Alguna predicción del ámbito climático, catástrofes naturales, algo que se pueda ver para este 2017? Oh, vamos a tener un tsunami. ¿En serio? Sí, señor. Y ese tsunami viene a lo largo del área de Puerto Rico, viene a lo largo del área de Panamá y Belice. Belice. Y veo también más terremotos y veo un volcán. Un volcán. Sí, el volcán va a explotar. No hay duda, no hay escapatoria, explota. Y cuando ese volcán explote, desata un número de terremotos desde abajo de Argentina hasta arriba. Un problema extremadamente serio relacionado con agua en las costas de México. Viene un problema muy serio que tiene que ver con agua, que es un posible tsunami que azota las costas de playas de México. No sé exactamente de dónde es. Las cartas muestran que hay un problema extremadamente serio a más tardar al mes y medio que tiene que ver con agua. Un devastador problema de tierra en México. Las cartas dicen problemas que tienen que ver con tierra y agua que azota a México de una forma devastadora. Dice que el problema de tierra viene en 4 días. Otra recesión en Estados Unidos, el dólar a 27 pesos, estabilización en el precio de la gasolina alrededor de septiembre u octubre, un ataque terrorista en Nueva York y otro en el centro de Estados Unidos. ¿Cómo nos irá en términos generales para todo el mundo para este 2017? La economía, es lo que tú dices. Vamos a ver muchas altas y bajas. Vamos a tener otra recesión en Estados Unidos. Veo que es algo temporal. México pasa de este aprieto. Tú vas a ver el dólar a 27 pesos. Válgame Dios. Y después vuelve y se medio ajusta. La gasolina se empieza a estabilizar por ahí en septiembre o octubre aquí en México. Vamos a ver ataques terroristas. Viene uno en Nueva York. Viene otro, creo que es al centro del país, no estoy segura exactamente dónde, es en suelo americano. Aquí trata de suavizar su error en cuanto al precio del dólar. La alza del dólar que yo había pronosticado el año pasado que podría llegar a los 24 pesos por dólar. No, Deseret, dijiste 27.
El dólar puede llegar a los 27 pesos por dólar. Veo que el peso mexicano el dólar puede llegar a valer 27 pesos por dólar. Así que tampoco inviertan en el mercado de divisas basándose en sus predicciones. Y un poquito más de catástrofes. Dijo que en septiembre se desataría la Tercera Guerra Mundial. Este mes de septiembre nosotros vamos a tener la certeza de que la guerra es inevitable y que la guerra va a pasar. Nosotros vamos a tener confirmación de este evento global en este mes donde vamos a ver que se desata y no hay forma de pararla. La guerra se desata claramente este mes, nosotros lo vamos a ver y vamos a ver ataques y problemas serios entrando ya el próximo año. Y que se iba a caer un avión de una aerolínea americana. Cuestiones de seguridad, un avión de una aerolínea americana. Sí. Que también se va a caer. Ahora veremos predicciones que hizo sobre deportes. Un equipo peruano para campeón de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores también, que va a ganar un equipo peruano. Puede ser. Que regularmente ganan los argentinos o los brasileños, ¿no? Ganó un equipo brasileño. Santa Fe para campeón del fútbol colombiano. Dije que Santa Fe y Millonarios se enfrentarían en la final y que ganaría Santa Fe. Entonces es en la final, lo vamos a ver muy pronto. Ganó Millonarios. Las Águilas del América para campeón del fútbol mexicano. ¿Tienes idea de quién puede llegar a ser campeón en el fútbol mexicano? Bueno, yo sé quién va a ganar. No. O sea, déjate tú si tengo una super. ¿Es ¿Quién neta? va a ganar? Va a ganar las Águilas del América, se ganan el campeonato. No manches, ¿Por es fin? neta. Es neta, yo lo vi, lo reconfirmé, ellos ganan. Apuesten. ¡No! ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! Prefiero que esa lombriz venga y se los coma a todos vivos. Irónicamente ganó su archirrival, las Chivas. Dijo que Nairo Quintana ganaría el Tour de Francia. Pasará con Nairo Quintana de Seret. Él gana el Tour de Francia. ¡Ay, qué chévere! Pero no quedó ni entre los primeros 10. Y que en la pelea entre Julio César Chávez Jr. contra Saúl El Canelo Álvarez ganaría Chávez, pero le darían la victoria al Canelo. Lo único que ganó Chávez fue la paliza de su vida. Esta predicción fue borrada de su página oficial, pero lo que no pudieron borrar fue la entrevista en la que lo dijo. Yo pregunto qué pasa con Chávez y me sale que gana la pelea pero no lleva la victoria. Anda, Y le tiro se la las van a cartas dar. al otro y me sale que la victoria se las da a Canelo. Baby doll y pelón. Es algo turbio eso, ¿eh? Es algo turbio. Oye, se van a robar la pelea. Eso, that's not good. That is not good. Eso es trampa. Sobre la farándula dijo que Ricky Martin tendría una gran boda, rentaría un vientre y tendría una niña. Que Shakira tendría otro hijo. Que Paulina Rubio se divorciaría, y que saldría a la luz una relación homosexual de Maluma. Para la farándula, ¿qué predicciones tienes para este año? Son muchas. Son muchas. Algunas Son que nos muchas. puedes dar así como A algunas ver, pocas. déjame ver, a ver. Pues Ricky Martin se nos casa. Ricky Martin se nos casa. Se nos casa, tira la casa por la ventana Ajá. y va a rentar un vientre. Ajá. Y se va a llevar la sorpresa de una buena sorpresa que es una niña. Una niña, pues le falta Sí. la niña. Sí. Ahí está, pues parte de estos pronósticos. ¿Algún otro de otro famoso? Déjame ver, Shakira va a tener otro bebé. Shakira, ok. Sí, señor. Va a ser niño. Ajá. Déjame ver quién más. Paulina Rubio se nos divorcia este año. ¿En serio? Sí, Híjole. qué tristeza. Maluma parece ser que las cartas dijeron que era gay. Ujú. Entonces parece ser que por ahí le van a salir uno que otro secretico Híjole. a la luz. Qué barbaridad. Sí, señor. Bueno, pues ahí está las predicciones. Aquí dice que el bebé de Shakira iba a ser niña. Shakira, de quien afirmó lo siguiente. Le viene otro bebé y es niña. Es niña. Pero bueno. Niño, niña, hermafrodita, Shakira no dio a luz el año pasado. Más embarazos que nunca llegaron. Dulce María. Pues mis cartas le salen la carta de la emperadora. Y la emperadora es una mujer embarazada. Entonces, de acuerdo a esto, si no lo está,
va a estarlo muy pronto, pero aquí afirma que sí está embarazada. Y tiene el bebé y es niña. Jennifer López en su larga relación con Drake. J-Lo y Drake, lo que sale es que ellos retoman una relación que ellos tuvieron anteriormente. Ándale. Y es una relación que va a ser muy intensa, tiene larga vida esa relación y pueden tener un bebé. Araceli Arámbula, y que supuestamente Luis Miguel sería el papá, miren cuánta imaginación. Araceli Arámbula en este momento está embarazada. Exacto, Está viviendo un trío amoroso. exacto. Ok, y va a recuperar a una persona del pasado. Un amor. Y ese amor del pasado es el padre del hijo actual. De la hija, porque va a ser niña. va a ser niña. A ella le sale que ella recupera el amor de su vida, ¿Qué es Luis Miguel? que es Luis Miguel. Y por qué no, también Juanes. O más bien su mujer. Juanes sale con una sorpresa de un hijo más, o una niña. Predijo que Luis Miguel encontraría a su mamá desaparecida. En el 2017 auguras que Luis Miguel va a encontrar a su madre. Definitivamente las cartas muestran que él va a encontrarse nuevamente con su madre. Que Vicente Fernández moriría, que su problema era inevitable. Las cartas muestran que es la pérdida de don Vicente Fernández. Muestran las cartas nuevamente que él se nos va en los próximos 3 a 4 meses, el tiempo se está acortando. Entonces muestran las cartas que es inevitable el problema de él. Entonces para mí, de acuerdo a lo que dicen las cartas, es que don Vicente Fernández muere este año. Luego de que no se cumplió, prolongó la fecha. Y ha hecho lo mismo con varias de sus predicciones. Vicente Fernández sí se muere porque sí le sale conclusión y no pasa de un año. Él ya se tiene que haber ido. Ya mejor di que... Solo falta 1.000.000 de primaveras. Sus cartas sedientas de muerte y de nacimientos también mostraron que Elton John iba a morir. Veo también que Elton John se va a morir. Y el papá de Ricky Martin, Su padre estuvo delicado de salud. ¿Cómo lo ves? Bueno, las cartas le muestran a él que él va a ir a un funeral y es muy probable de que el papá de él se muera. yo mejor le hubiera tirado las cartas a David Rockefeller o a Hugh Hefner. Nota mental. Tirarle las cartas a ancianos mayores de 90 años y decir que van a morir. Que el hijo de Pepe Aguilar no se salvaría de la cárcel y que le darían de 4 a 8 años. Y a raíz de las acusaciones de tráfico humano en contra del hijo mayor de Pepe Aguilar, acudimos a una lectura del tarot. Y según ella, el futuro del joven no es nada alentador. Es muy probable de que a él le den de 4 a 8 años de cárcel, pero todo indica en las cartas que él de la cárcel no se salva. Pero lo sentenciaron a 3 años de libertad condicional. Que el problema entre Luis Miguel y Alejandro Fernández se resolvería más o menos en 3 años y que Luis Miguel no tendría dinero para pagar la demanda. Duran 3 años más o menos para que ese problema finalmente se pase. Y lo que yo veo es que Luis Miguel no paga todo el dinero que le están pidiendo. Luis Miguel no tiene el dinero para pagar la demanda. Alejandro Fernández retiró la demanda el mismo año. Y que Luismi no iba a poder estar en los escenarios porque perdería la voz. Y así como las noticias afirman que Luis Miguel está con muchos problemas, para Deseret hablar sobre él es sinónimo de fracaso. Él perdió la voz o la va a perder de un problema físico que él tiene. Entonces yo no lo veo él cantando en los escenarios y lo veo que le tiemblan mucho las manos y hay un problema serio o con balance o con nervios o algo le pasa porque él ya no va a estar como antes. Pronosticó que saldría a la luz un nuevo testamento de Juan Gabriel. Las cartas dicen que un documento nuevo que no ha salido a la luz va a ser descubierto en aproximadamente de 6 a 9 meses. Y que los Tigres del Norte ganarían un premio y perderían a un integrante. Y explicó que los Tigres del Norte tendrán en el 2017 su mejor año de cosecha. Los Tigres del Norte les veo un año espectacular, lleno de triunfos, pero lo más interesante es que los veo en un escenario con lo que viene siendo un premio en la mano y veo que un integrante del grupo sale del grupo o pierden un integrante del grupo. Menos mal que no dijiste que ese también se iba a morir. Los Tigres del Norte ni ganaron premio ni perdieron integrante. Y según ella habría un cambio con el presidente de Venezuela.
¿Cuál es el futuro de nuestra hermana República de Venezuela? Venezuela la vamos a ver que va a decaer aún más. Yo veo que en más o menos 7 meses o en julio hay un cambio bastante fuerte con lo que viene siendo el presidente. Como tal vez muchos de ustedes sepan, Deseret predijo que Guillier sería el próximo presidente de Chile, pero después cambió su predicción y dijo que Piñera ganaría. Es la primera vez que me cambian el resultado. Las cartas dicen que gana Piñera. Nunca me habían cambiado una respuesta. ¿Que nunca te habían cambiado una respuesta? Deberías tomar nota de todas tus predicciones. O mejor aún, deberías dejar de dar predicciones si tus cartas son tan bipolares. Permíteme refrescarte la memoria respecto a tus predicciones sobre la presidencia de México. Primero dijiste que el guapo de Peña Nieto volvería a ser presidente, y así como después hiciste con Donald Trump, pronosticaste un atentado que le costaría la vida. Enrique Peña Nieto va a tener serios problemas. Yo veo que él se reintegra nuevamente y es muy probable que él entre a la presidencia nuevamente, no porque haya sido elegido, sino porque hay otras cosas, otras energías, fuerzas detrás de él que hacen eso posible. Pero las cartas muestran que él va a tener un atentado y es muy probable que él pueda morir. Después saliste con que vendría un nuevo líder. ¿Qué le espera a México para este 2017 en términos generales? Ya hablamos precisamente del cuidado de la economía. ¿Algo más que nos falta tomar en cuenta? Yo veo que es un país que en los próximos 3 años va a tener un cambio muy positivo. Y veo que viene un nuevo líder a México y ese nuevo líder se va a interesar mucho por la gente. Y es como que él va a querer apaciguar, pero viene actuando del corazón, no por intereses propios o del gobierno, sino interés de la gente. Luego volviste a que no habría cambio de partido político en la presidencia. Dice que reclaman el puesto nuevamente. Yo no veo que salgan de la presidencia, perdón. Ya hasta le ganó la tos al pobre Chad. No es ella la que está tosiendo. No soy yo. Sí. Y eso que no los conoce. No sé quiénes son, pero yo no veo que se termine el ciclo de ese partido. Y finalmente que sí. Dice que va a haber un cambio de gobierno, como ustedes están en elecciones, pero el cambio de gobierno también viene siendo cambio en lo que viene siendo un partido político. Muy mal, Deseret, te doy un 1. No, menos, te doy un 5. Estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos en el... Y tiene más predicciones fallidas, pero esto ya se prolongó demasiado y mi punto está más que probado. Ahora pongámonos serios y pensemos en lo triste que es que, aún en esta era de la información, haya gente que desperdicie su tiempo y dinero con este tipo de charlatanes. Videntes, tarotistas, astrólogos, mediums, etc. Son personas con mentes rezagadas por la superstición, de las que unos obtienen halagos gracias al efecto Jane Dixon, otros se lucran de ellas usando técnicas de lectura en frío, y otros simplemente les hacen perder el tiempo con amarres, rituales, recetas mágicas o cosas de esa naturaleza. Si nunca habías oído sobre la lectura en frío o el efecto Jane Dixon, te dejo unos enlaces en la descripción para que les eches un vistazo. Verás que es de lo que varios de estos charlatanes se valen para engañar a los incautos. Antes de irme les quiero pedir a los que estén pensando en comentar cosas como: algunas de las predicciones de Deseret fallaron porque nosotros con nuestras oraciones cambiamos las energías. Que expliquen también por qué oraron para que ninguno de los nacimientos que predijo sucedieran, o para que Luis Miguel no encontrara a su madre. Además no fueron algunas. Fueron casi todas. Y a los que estén pensando en hacer comentarios como: la adivinación es del diablo, mejor lean la Biblia que esa sí es confiable. Les informo que, al igual que Deseret, la Biblia falla en sus predicciones, miente y se contradice. Sobre eso hablaré en el siguiente video. Hasta la próxima.